Soy Cristian Gaete y vamos a proceder a responder la prueba del módulo SQL. Lo primero que se nos pide es crear el modelo y también identificar el tipo de relación que existe. Vemos que es una relación de muchos a muchos entre ambas tablas y creamos el modelo correspondiente creando una tabla adicional, una tabla intermedia, que la vamos a llamar películas tags. Eso se ve en el código que tenemos implementado en Beaver y lo vamos a ejecutar precisamente para crear las tablas. La primera tabla, películas, el ID lo dejamos de tipo serial, al igual que en la tabla tags, para asegurarnos que sea entero y también autoincremental. En la tabla intermedia, las tablas o las llaves foráneas las dejamos, las llamamos películas ID y tag ID, haciendo referencia a la tabla películas ID y a tags y al ID de la tabla tags correspondientemente. Pero además de eso las dejamos también como llaves primarias, ya que es una tabla intermedia y así nos aseguramos de que no haya una modificación o alteración o duplicidad en el, más adelante. Bueno, creamos estas tablas, ya están creadas y las vamos a revisar. Procedemos a revisar la tabla películas, tabla tags y la tabla películas tags. Y vemos que están ok. Pasamos a la pregunta 2, en donde se nos pide ingresar 5 películas y 5 tags. Esto lo hacemos con el comando insert into en cada una de las tablas correspondientemente. Luego se nos pide que la primera película debe tener 3 tags asociados y la segunda película debe tener 2 tags asociados. Esto lo hacemos también con el comando insert into en la tabla intermedia. Para revisarlo, podemos utilizar el siguiente comando en que nos va a mostrar cuáles son las tags que están asociados a cada una de las dos películas. Y vamos a validar también, según lo que dice la pregunta 3, que es contar la cantidad de tags por película y mostrar 0 cuando no hay un tag asociado a alguna película. Eso lo usamos con una función de agregación count sobre la tabla intermedia. Y lo agrupamos, ya que estamos utilizando la función de agregación, ejecutamos esta sentencia y vemos que funciona al momento de mostrar la cantidad de tags sobre cada una de las películas. Las que no tienen tags asociados por defecto se muestran en 0 según esta sentencia, y si quisiéramos no mostrarlas tendríamos que utilizar un having sobre la función de agregación count. Pasamos ahora al siguiente modelo, que es las tablas usuarios, preguntas y respuestas. Creamos estas 3 tablas. La tabla usuarios queda como una tabla independiente, la tabla preguntas como una tabla dependiente y la tabla respuestas como la tabla intermedia. En los 3 casos el ID lo dejamos como serial y como llave primaria. Revisamos las tablas para ver que estén ok. Cada uno de las tablas está con la información que ya se nos había pedido o que se nos va a pedir más adelante. El punto 5 dice que debemos insertar 5 usuarios y 5 preguntas. Lo hacemos a través de un insert into en cada una de las tablas correspondientes. A cada usuario le agregamos una edad distinta y a cada pregunta su correspondiente respuesta correcta. Revisamos nuevamente las tablas de usuarios y preguntas. Luego se nos pide resolver 3 puntos. Primero, que la primera pregunta debe estar respondida de forma correcta 2 veces por 2 usuarios diferentes. Y esto lo hacemos con un insert into en la tabla respuestas, en donde le decimos que vamos a agregar información en la tabla, o sea, en la columna usuario ID, pregunta ID y respuestas. Y los valores que ingresamos son los siguientes. Le decimos primero que el usuario 1 va a responder la pregunta 1 con el valor Santiago. El usuario 2 va a responder la pregunta 1 también con el valor Santiago, para asegurarnos de responder correctamente la letra A. Luego el usuario 3 responde la pregunta 2 con el valor 4 para asegurarnos de que respondemos correctamente la pregunta B. Y el usuario 4 responde la pregunta 3 con verde, que es incorrecto, y el
usuario 5 responde la pregunta 4 con el valor 3, que también es incorrecto, para asegurarnos de responder la pregunta C. La pregunta 5 queda sin responder. Revisamos la tabla de respuestas y precisamente queda como lo habíamos ingresado. Luego se nos pide en el punto 6 hacer una cuenta, contar las respuestas correctas por cada usuario. Para eso utilizamos la siguiente sentencia que la ejecutamos y muestra precisamente la cantidad de respuestas correctas por cada usuario. El usuario 1 ha respondido una respuesta correcta, el usuario 2 una respuesta correcta, el usuario 3 una respuesta correcta y el usuario 4 y 5 no tienen respuestas aún, al menos respuestas correctas. La sentencia lo hacemos también con con un count sobre la tabla respuesta, pero le agregamos una cláusula que es el filter. Y este filter nos permite decirle que cuente solamente los registros que cumplen con la condición que le vamos a poner a continuación. Y la condición es este where, donde la respuesta de la tabla respuesta debe ser igual a esta subconsulta. Y lo debe ingresar o a mostrar como respuestas totales, correctas totales, que es lo que estamos viendo. Utilizamos un left join y el group by por la función de agregación. La pregunta 7 nos pide que por cada pregunta contemos cuántos usuarios respondieron correctamente. Para eso también utilizamos una función de agregación count dentro de la misma o sobre la misma tabla respuestas y agregamos también una cláusula filter en donde le ponemos la condición where, que la respuesta de la tabla respuesta debe ser igual a la respuesta correcta o al campo respuesta correcta de la tabla preguntas. Utilizamos un left join también en esta ocasión, agrupamos y ordenamos, ejecutamos y vemos que está correctamente mostrada la información. Luego se nos pide implementar un borrado en cascada de las respuestas cuando borramos un usuario y tenemos que probar al borrar el usuario 1. Entonces, para implementar el borrado en cascada utilizamos la siguiente sentencia en donde le decimos que debemos modificar la tabla respuestas eliminando la restricción que se generó al crear la llave foránea y agregamos una nueva llave foránea, una nueva restricción apuntando de la tabla respuestas o al usuario ID de la tabla respuestas hacia el ID de la tabla usuarios. Agregamos el onDelete en Cascade o el onDelete Cascade para que cuando se borre el usuario se borre también la respuesta. La ejecutamos y ahora probamos borrando el usuario 1 para ver si se borró también la respuesta 1. Ejecutamos y ahora revisamos la tabla 1, o sea, la tabla usuarios, desapareció el usuario 1, está eliminado, y la tabla respuestas también está eliminada la respuesta que está asociada al usuario 1. En el punto 9 debemos restringir los usuarios mayores de 18 años, perdón, menores de 18 años, y esto lo hacemos modificando la tabla, agregando una restricción de tipo check con la condición de que la edad sea mayor o igual a 18. La agregamos y luego en el punto 10 nos dice que debemos agregar un campo email con la restricción unique. Para eso también modificamos la tabla con el comando alter, agregamos la columna email y luego agregamos la restricción de tipo unique a la columna email. Revisamos la tabla de usuarios y vemos que la columna email ya está agregada.